pues es poda de fructificación. Es lo que vamos a ver hoy, poda de fructificación. Entonces, fíjense que a mí me toca manejar, nada más un comentario adicional, no está tan relacionado con la clase, pero a mí me toca comentar manejar una finca de banano, de plátano en Tabasco. En total son 60 hectáreas, por diversas razones, sobre todo falta de dinero. Ahorita nada más vamos a estar manejando 24 hectáreas, pero sí hay que hacer un chorro de cosas. Ahorita lo que más urge es deshojar para bajar intensidad de cigatoca. La cigatoca pues es una enfermedad sumamente problemática en banano. Luego después pues hay que estar fertilizando, hay que estar, por ejemplo, ahí toca la aspersión de fungicida. Vamos a estar haciendo aspersiones cada 9, 10 días, ¿sí? De fungicida, porque el ataque de cigatoca, de Mycosphaerella fijiensis variedae ya estaba muy agresivo. Entonces realmente sí hay que hacer un chorro de cosas. Hay que, luego ya que estén algunos racimos, pues hay que amarrar, hay que embolsar, hay que desflorar, hay que quitar dedos para que queden nada más los buenos. O sea, es un cultivo bastante, bastante intenso. No sé, no sé. Sería bueno que fueran unos 8 o 10 muchachos que realmente quisieran cambiar las cosas. Y aprender a manejar, ¿no? Una plantación de plátano, porque sí está muy interesante. Pero bueno, está bien. Entonces vamos a empezar con lo de la poda. Poda de fructificación en durazno. Poda de fructificación en durazno. ¿Cómo se hace? Miren. Mande. Bueno, me interesa lo de los plátanos. ¿Te interesa lo de plátano? Digamos, las hojas, ¿cuántas hojas se puede quitar de los platanares? Bueno, de la planta. ¿Cuántas hojas? Hay que pueda llenar los frutos. No, lo que pasa es que mira, para que te dé buen racimo, por lo menos debe de tener 7 hojas sanas. El problema es de que en la finca de la unidad productiva 27 de junio de la Universidad Autónoma de Chapingo, ya nada más tenemos 2 o 3 hojas sanas, porque ya nos ganó la cigatoca, porque por más que pedimos apoyo, no nos lo dieron, entonces ya tuvimos que buscar alternativas y pues ahora sí que prácticamente sin recursos vamos a tratar de sacar adelante
esa unidad productiva. Entonces, lo ideal es que tengan 7, 8 hojas, ¿verdad? Sanas, para que puedan llenar bien el racimo y que el racimo pues tenga dedos de eh, por lo menos 8.5 pulgadas de largo. Sí, que es lo que a nivel comercial es lo que buscan los compradores. También nosotros pues ya aprendimos a madurar banano, pero pues ahorita no podemos vendérselo a Chapingo porque Chapingo está cerrado. Sí, entonces sí hay una serie de problemas fuertes. ¿Esa era tu pregunta, Marco? Sí, profe, gracias. Ándale. Bueno, sí, depende del ataque de cigatoca que tú tienes que estar controlando eso. Pero bueno, sale. Ok. Entonces, la poda en prunos consiste en despuntar 30%, en despuntar 30% las ramas mixtas en prunos. Esa es la clave, despuntar 30% las ramas mixtas. Hay veces que despuntamos más, hay veces que despuntamos menos. Por ejemplo, si todavía hay posibilidades de helada, tenemos que despuntar nada más un 20%. Si el árbol está débil, tenemos que despuntar 40%. Si, pues ahora sí que el árbol está muy vigoroso, nada más con que despuntemos 20%, con eso es suficiente. Entonces hay una serie de factores que hacen que pues el despunte varíe. ¿Eh? Entonces, sí, hay que tener ciertos criterios para realizar el despunte. En cambio, en el caso bueno, aquí con el despunte de los brotes de las ramas, pues se van a brotar ramas laterales, ¿sí? O sea, nosotros vamos a despuntar 30% una rama mixta, ¿sí? Entonces, cerca del punto de corte se van a emitir ramas vegetativas que van a constituirse en ramas mixtas. Al año, bueno, en ese mismo año, Sandra, ya vi tu mensaje, que ya enviaste tu resumen. Bueno, en ese mismo año van a salir de la parte de en medio de la rama que despuntamos, lo que son son ramas de menor vigor, ¿sí? Que van a ser ramas tipo chifón y hasta la parte de abajo, de esa misma rama que despuntamos, hasta la parte de abajo van a salir ramilletes de mayo, ¿sí? O sea, no nos interesa que estén, que no estén, no los vamos a podar. Lo que nos interesa es que vuelva a dar ramas mixtas, ¿sí? O sea, damos el despunte del 30% con la finalidad de reducir la cantidad de frutos que se van a formar, pero también para generar ramas mixtas, otra vez. ¿eh? Entonces, para eso realizamos el despunte de las ramas mixtas en un 30%. Repito, Profe, no te profe, entonces el despunte de la rama mixta genera más ramas mixtas, bueno, además de frutos. Sí, sí. O sea, nosotros despuntamos la rama, ¡pum! ¿Sí? Al despuntar a 30%, la rama se va a brotar, se rompe la dominancia apical, entonces la rama se brota.
Y cerca del punto de corte, las ramas van a ser vigorosas y se van a constituir en ramas mixtas, nuevas, ¿sí? Que para el año siguiente nos pueden fructificar y así mantenemos una fructificación constante y de calidad todos los años con poda de despunte, ¿sí? Sin embargo, ya más lejos del punto de corte, pues ahora sí que van a emitirse ramas tipo chifón, ramas tipo ramillete de mayo, ¿sí? Pero eso no importa mucho, es normal. Las ramas que están, perdón, las yemas que están cerca del punto de corte, pues se van a brotar de manera vigorosa. Y las ramas entre más, perdón, las yemas entre más alejadas estén del punto de corte, se van a brotar de manera menos vigorosa, ¿eh? Entonces, en eso consiste la poda. En el caso de pomáceos, Profe, no está proyectando. A ver, no escuché. No está proyectando. No, no estoy proyectando. Ah, perdón. Ay, Santa, ¿cómo eres? No es cierto, Santa, qué bueno que te diste cuenta. Ok, entonces, en el caso de los pomáceos, sencillamente vamos a hacer despunte de los ramos. Acuérdense que en pomáceos tenemos los ramos como ramas muy vigorosas. Entonces vamos a hacer despunte de ramos y va a pasar el mismo efecto que en las, ¿cómo se llama? Que en el caso de los prunus. ¿Sí? O sea, cerca del punto de corte se van a estar emitiendo ramas vigorosas, otra vez ramos. Ya más alejado, pues vamos a tener las brindillas simples y los dardos, que conforme va a pasar el tiempo, pues se van a ir diferenciando, ¿eh? Ok, entonces, eso es para la poda de fructificación. Les voy a empezar a hacer una proyección para que vean, ¿sí? Porque si no, Santa se me va a enojar. Les voy a hacer una proyección de qué más criterios debemos de tener al podar, al hacer la poda de fructificación, ¿sí? Entonces, a ver, me avisan cuando ya vean la diapositiva. Ya se ve, profe. Diego. ¿Sí se presentó Diego? ¿Cuál Diego, profe? Ah, muy bien. Buenos días. Buenos días, profe. A ver, lee la diapositiva, Diego. Claro que sí, profe. Bueno, habla sobre la poda de fructificación. En esta práctica también se eliminan los chupones, ramas con ángulos de inserción cerrados, patas de gallo, es decir, reducir a 1 el número de ramas que salen de un mismo punto. También ramas enfermas, ramas dañadas, ramas entrecruzadas con crecimiento hacia abajo, ramas que se sombrean unas con otras o las que ya se encontraron en exceso y que no son muy productivas. Un criterio a seguir al momento de elegir entre 2 o más ramas es la inserción, luego la posición, la edad y el vigor de la rama. Todos los cortes son inclinados y cerca de una rama o yema. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, miren, cuando nosotros vamos a dar poda de fructificación, lo primero que debemos de eliminar son los chupones o las ramas grandes que no están bien puestas o que nos están sombreando mucho, ¿sí? En primer lugar,
¿sí? En segundo lugar, procedemos a hacer el despunte de las ramas mixtas o de los ramos. En tercer lugar, vamos a quitar las ramas con ángulo de inserción cerrados. Después vamos a quitar las patas de gallo. Las patas de gallo, acuérdense que es una rama que se bifurca en 2 ramas, pero a veces en 3, 4 o 5 ramas. Tenemos que eliminar las ramas enfermas, las ramas dañadas, las ramas entrecruzadas, las que crecen hacia abajo, las que se sombrean, las que estén en exceso y las que no sean muy productivas. Ahora, debemos de escoger ramas que tengan buen ángulo de inserción en primer lugar. En segundo lugar, que estén en buena posición. En tercer lugar, edad. Y en cuarto, vigor. ¿Sí? Ese es el orden para seleccionar las ramas. Y todos los coros son inclinados y cerca de una rama o cerca de una yema. Aquí vemos una serie de arbolitos. Se le sacó la foto. En el A, aquí está el A, ¿sí? Tenemos un árbol de manzano sin podar. En el B ya tenemos el árbol de manzano con poda. Vean ustedes aquí en esta parte del A, vemos un ángulo de inserción muy cerrado. Entonces lo que se hizo fue en el B quitarlo, ese ángulo de inserción muy cerrado, una rama grande. Sí. Luego también aquí teníamos una rama que crecía en el centro, que crecía en el centro. Sí se dejó la rama, pero se hizo un raleo fuerte de esa rama. Pero esta rama, esta que estoy señalando, sí se eliminó. Hasta abajo se eliminó. Entonces ya en el árbol podado nada más tenemos 4 ramas principales y en el árbol no podado teníamos 5 ramas principales. Pero repito, cuando tenemos las ramas principales, pues hay que ver si alguna sale para eliminarla. Otra cosa que quiero que vean es de que aquí hay muchas ramas, ¿sí? Aquí teníamos, por ejemplo, en el caso de la figura C, una rama que crecía hacia abajo, pues se eliminó, ¿sí? También tenemos ramas que se están sombreando, se eliminan. Aquí, por ejemplo, tenemos patas de gallo, entonces se eliminó una rama y ya nada más quedó una sola, ¿sí? En este caso. También, pues ahora sí que aparentemente, en el caso del ciruelo, vean, ¿sí? Se hizo despunte a todas las ramas, despunte a todas las ramas. ¿Por qué? Sobre todo porque vean la cantidad de chifones y ramilletes de mayo que ya tenía. Entonces, con la finalidad de estimular el crecimiento vegetativo, regular la producción, se hizo este despunte. Ya en este caso, pues no teníamos ramas mixtas, eran ramas ya viejas, de 2 años, por ejemplo, ¿sí? Entonces, así es como se hace la poda. Desafortunadamente, la poda se aprende haciéndola, ¿sí? Entonces, como ustedes están lejos en clase en línea, pues no, va a ser muy difícil que practiquen poda, a menos de que tomen la iniciativa y se vayan a podar árboles que ustedes encuentren, le saquen una foto antes y después le saquen una foto y me pregunten, oiga, ¿podé bien? Y yo ya les digo, no, pues no podaste bien.
Ah, pero fue porque esto y esto y esto, porque así es como se aprende. ¿Sí? Haciendo las cosas es como se aprende. Se hagan bien, se hagan mal, no hay otra más que hacer las cosas para poderlas aprender. Clases prácticas teóricas, pues nomás no. Por eso es tan importante ya el regreso a clases presenciales. ¿Eh? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, como ustedes no quieren preguntar, yo sí quiero preguntar. A ver, Luis Fernando. Profe, buenos días. Buenos días, Luis. Oye, Luis Fernando, ¿cómo debo de podar a las brindillas simples para que me fructifiquen mejor? ¿Qué tanto porcentaje debo de podar las brindillas simples? Las brindillas simples, profe, solamente se espera un poco de tiempo para que empiecen a producir, porque los que se podan son los ramos. Muy bien, Luis Fernando, las brindillas simples no se podan porque van a evolucionar a brindillas coronadas. Agustina. Sí, profesor, buenos días. Muy buenos días, Agustina. A ver, ¿cómo realizo la poda de fructificación en Prunus? ¿Qué es la clave de la poda de fructificación en Prunus? Agustina, no te escucho. A ver, Agustina, prende tu micrófono. Ay, Agustina, de veras ¿Me escucha, contigo. profesor? Ok, a ver, ¿cuál es la clave de la poda de fructificación en Prunus? El despunte de las ramas mixtas. Muy bien. Ok, a ver, Juan Carlos Benito. Vamos a despuntar las ramas mixtas 30%. ¿Sí? ¿Sí, Benito? Sí, profe. Entonces, ¿cómo se van a brotar las yemas que están más cerca del punto de corte? Pues van a brotar lateralmente, profe. O bueno, no entendí bien la pregunta, pero pues van a brotar las que, como se realiza el corte cerca de las yemas, pues son las que normalmente tienden a brotar. Ajá, ¿cómo brotan? Pues de manera vigorosa, ¿verdad? Ok, a Ah, ver, sí, sí, sí. José César Brambila. Sí, profe. A ver, José César Brambila. A ver, vamos a ver si se encuentra. Sí, según esto sí se profe, sí presentó a estoy. la clase. ¿Me escucha? Ok, una pregunta. Las yemas que están más cerca del punto de corte se brotan de manera vigorosa. ¿Cómo se brotan las yemas que están más alejadas del punto de corte? Pues con menos vigor. Con muy poco vigor, ¿verdad? Muy poco vigor, no menos vigor, muy poco vigor.
Cecilia Canseco. Cecilia. Presente, profesor. Cecilia, una pregunta. Cuando las yemas se brotan con poco vigor, ¿a qué tipo de ramas nos dan origen en el caso de Prunus? ¿Serían las brindillas simples? No, ese es de Pomacio. Hay que estudiarlas. No se nos pueden estar olvidando, Cecilia. A ver, Hugo. ¿Cómo se le llaman las ramas de Prunus que se brotan de yemas que están muy alejadas del punto de corte? Serían las ramas chifón. ¿Las qué? Las chifón. Serían los chifones y serían los ramilletes de mayo. A ver, María Isabel. En Pomacios, ¿cómo se llaman las ramas que se brotan de yemas que están muy alejadas del punto de corte? Ya, ¿me escucha? Serían los dardos, profe. Muy bien, muy bien, los dardos. También podrían brotarse algunas brindillas simples, Ok, muy bien. Entonces, serían los dardos. Diego Delgadillo. Sí, profe. Aparte de hacer el despunte de las ramas mixtas, en el caso de los pomáceos, perdón, de los prunus, ¿sí? ¿Qué más tendría yo que hacer? Sí, quitar chupones, las ramas que tengan ángulo de inserción cerrado, las Ya patas con de eso. gallo. Ya con eso digo, exactamente. Las ramas que tengan un ángulo de inserción muy cerrado hay que eliminar, ¿sí? Brenda, Patricia, ¿cómo se llaman las ramas que se originan de las yemas que están más cerca del punto de corte? Por ejemplo, prunus, otra vez. Yo despunto la rama a 30 centímetros y la rama y las yemas que están más cerca del punto de corte se brotan con un vigor fuerte. ¿Cómo se llaman esas ramas? Brenda. ¿Serían las ramas mixtas, profe? No te escuché, Brenda. A ver, ¿Serían Brenda. las ramas mixtas, profe? Muy bien, Brenda. Serían las ramas mixtas. Sí, serían las ramas mixtas. O sea, primero, recuerden ustedes, se empieza a brotar la yema, pum, empieza a crecer de manera vegetativa. Al llegar a junio, detiene su crecimiento. Entonces empieza la inducción, la iniciación, la diferenciación, que termina hasta enero. Entonces, esa es una rama mixta de 1 año de edad. En este caso, puedo en este enero, en este febrero que viene, 2022, hago el despunte en las ramas mixtas que estén presentes, que lógicamente deben de tener 1 año de edad, Brenda, ¿sí? Y las despunto, ¿sí? Entonces, Abraham Joel Gómez.
Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Entonces ya hice el despunte. Entonces se van a brotar estas yemas de manera vigorosa que están más cerca del punto de corte. ¿Por qué se brotan de manera vigorosa? Por el despunte, ¿no? Se estimulan. Por la misma dominancia apical. No, se rompe la dominancia apical, perdón. Sí, se rompe la dominancia apical, pero como están más cerca de la punta, se brotan más vigorosamente, precisamente porque pues ahora sí que ahí están las auxinas, ¿eh? Entonces se van a brotar de manera muy vigorosa. ¿Por qué se les llama ramas mixtas de un año de edad, Marcelo? Porque son las ramas que van a producir, profesor, las productivas. ¿Pero por qué se llaman ramas de un año de edad, esas ramas mixtas que estamos despuntando? Pues las mixtas pueden dar a vegetativas y a productivas, ¿no? No, las ramas mixtas, ¿cuál sería la definición en el caso de ramas mixtas de Prunus? No me acuerdo, profesor, la verdad. ¿Cómo definimos la rama mixta en Prunus? A ver, alguien que recuerde. Profesor, Karel. ¿tienen yemas mixtas? Las mixtas en Prunus. Son las que tienen yemas mixtas. Habla fuerte. Profe. A ver, Karel, ¿qué? Son las que tienen una yema vegetativa y 2 orales, ¿no? No. A ver, alguien que recuerde cómo se define la rama mixta en Prunus. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, Marcelo. Son las que tienen una yema vegetativa y una reproductiva, ¿no? No. ¿Porque te hacen un año? Sí, sí, Sandy, es rama de un año de edad. Pero ¿qué otras características tiene? Profe, que tiene yemas mixtas, profe, muchas. No, no tiene yemas mixtas. Profe, que tiene 3 yemas en cada nudo. Muy bien, tiene 3 yemas en cada nudo. ¿Cuáles son las yemas florales? No las mixtas. ¿Cuáles son las yemas florales? Las laterales son las yemas florales. Muy bien, las laterales son las yemas florales y la del centro es... La vegetativa. Es la vegetativa. Muy bien, Santa. Entonces repíteme la definición de la rama mixta. Santa, repíteme la definición de la rama mixta. Son ramas que tienen 3 yemas en cada nudo, 2 florales laterales, una yema vegetativa en el centro y son de un año de edad. Y tienen una longitud aproximada de más de 15 centímetros. Muy bien, porque si fuera menos serían chifones, ¿sí? Muy bien, Santa. Esa es la definición de las ramas mixtas. El miércoles pasado se aprendieron la definición de los diferentes tipos de rama, pero como fue hace demasiado tiempo, pues es normal, es lógico que ya se les haya olvidado a la gran mayoría de ustedes.
Miren, mientras no se aprendan bien las cosas, ni caso tiene estar perdiendo el tiempo aquí. De veras, ¿eh? Mejor estar acostaditos en nuestra cama bien padre, bien rico. Si no le van a estar echando ganas, compañeros, de veras, ¿eh? De veras, por mí no hay problema. Ya, si no quieren aprender, pues ya ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, miren, es que como no tenemos prácticas, no podemos realizar prácticas, entonces pues al menos que se aprendan bien las cosas desde el punto de vista teórico. Pero cuando nosotros vamos a podar, agarrar la tijera ya demuestra si sé podar o no. Sí, el productor se da cuenta. Luego también llego a una huerta de prunus. Pues luego me puedo lucir ante el productor diciendo, mira qué cantidad de ramas tipo chifón y ramillete de mayo tienes, porque no le das buen manejo. Y ya me estoy luciendo. Pero pues si no me sé la definición, no me sé las características, pues nada más me voy a ir a quemar. No, de veras, tienen que ponerse las pilas, ¿eh? Ay, Dios mío. A ver, Jesús Andrés García. Él está dado de baja, profesor, desde hace el ciclo escolar pasado. Está dado de baja. Ah, ya. Ok. Bueno, está bien. Profe. Mande. Tengo una confusión ahorita porque ve que nos comentó que la poda de fructificación en pomáceos, pues hay que despuntar los ramos. Sí. En fruti general, de lo último que vimos en práctica fue poda de manzano. Ajá. Y el profe Cuco lo que nos comentaba era que lo que se despuntaba eran las brindillas. Ajá. Entonces, incluso nos comentaba que se raleaban, se habían muchas brindillas y se despuntaban, para que además de producir dardos y lamburdos, se producieran más brindillas. Entonces, ¿cómo está aquí la onda, profe? Ah, muy fácil. Lo que pasa es que estoy seguro que ustedes fueron a podar árboles ya viejos. No sé si podaron los árboles que tiene asignada la doctora Eloísa Vidal. Esos árboles ya están viejos, entonces no tiene ramos. Si te fijaste bien, casi seguro que los árboles que ustedes podaron no tenían ramos, entonces ¿cómo los van a despuntar? Entonces pues lo único que queda es despuntar lo que tiene, que son las brindillas. Y si se fijaron, tiene casi pura brindilla coronada. Entonces, en ese caso, es lo mismo que les comenté en ciruelo. Vamos a despuntar ramas que no son ramas mixtas, que son ramas ya de más edad, pero lo que me interesa es regular el crecimiento vegetativo y el crecimiento reproductivo, porque no puedo permitir que se me vaya hacia el crecimiento reproductivo. Entonces, dependiendo de cómo esté la huerta, se le da la poda de fructificación. Pero en este caso yo me estoy yendo a plantas, a huertas que tienen la presencia de ramos, ¿sí? Pero si nada más tiene 1 o 2 ramos en todo el árbol, pues no voy a poder podar los ramos, no tiene caso que los despunte. Pero cuando la huerta es joven o está vigorosa, está bien manejada, entonces sí va a tener presencia de ramos, entonces ahí sí voy a estar despuntando, Norberto, ¿quedó resuelta tu duda? Sí, profe, gracias. Es que mira, de veras, yo les pido que estudien un poquito, pero que se queden las cosas con ustedes, porque
hay tantas situaciones diversas en el campo y lo mejor es ir bien preparados, formarse como buenos profesionistas, porque de veras que cada árbol es una situación especial. Uno les puede dar los principios generales, pero ustedes tienen que adaptarlos en función de cómo esté la plantación, ¿sí? Les voy a volver a proyectar los árboles de ciruelo de hace rato. Ay, cerré la presentación. Ahorita la vuelvo a abrir. Ok, otra vez. Para volver a contestar tu pregunta, Norberto. Vean este árbol que está en la figura C. Dice árbol de ciruelo antes de poda. Vean, prácticamente no tiene ramas mixtas. ¿Sí? Sí alcanzan a observar cómo tiene una gran cantidad así como de ramitas pequeñas, toda su longitud. ¿Sí? Entonces, lo que se hizo fue despuntar las ramas. No eran ramas mixtas, ya tenían 2 o 3 años de edad. Hay que recordar que las ramas mixtas son de 1 año de edad. Entonces, estas ramas ya tienen 2, 3, 4 años, pero se despuntaron con la finalidad de emitir brotes, porque aquí no tenemos prácticamente ramas mixtas. ¿Sí? No tenemos ramas mixtas. Entonces lo que tenemos que hacer pues es despuntar las ramas que tengamos, ¿sí? Y en el caso del manzano, vean este manzano que está relativamente joven en el A, ¿sí? A pesar de que está relativamente joven, vean que no tiene ramos prácticamente, ¿sí? No tiene ramos, entonces pues no podemos despuntar los ramos, ¿sí? Hay un ramo aquí, hay otro ramo acá, o sea, hay pocos ramos. ¿Qué es lo que más hay? Pues brindillas simples y coronadas. Todo lo que tenemos que hacer es despuntar, despuntar o ralear, o sea, quitar ramas tipo brindillas simples y coronadas. Aquí fue lo que se hizo, vean el raleo tan fuerte que se hizo y se dejaron muy pocas brindillas, ¿sí? Aquí vean ustedes a ver, una rama, esta rama, esta. Vean cómo quedó. Parecen cuernos de alce, ¿sí? Se quitaron muchísimas brindillas. Aquí no había ramos, en esta parte no había ramos. Entonces se quitaron muchísimas brindillas y se dejaron pocas brindillas, pero sí las suficientes para tener buena fructificación y sobre todo para permitir que el árbol se recupere con crecimiento vegetativo. Tenemos siempre que estar balanceando el crecimiento vegetativo con el crecimiento reproductivo, ¿sí? Entonces, les doy los principios, pero tienen que adaptarse a lo que ustedes encuentren, ¿sí? Pero si no se saben los tipos de rama, están perdidos, Están perdidos. Entonces les voy a encargar mucho que se pongan a estudiar en serio, porque quiero que aprendan. Les voy a poner más casos especiales para irlos platicando de poda de fructificación. Sí, yo les voy a decir una cosa. Cuando yo estaba en fitotecnia, no aprendí a hacer poda de fructificación. Me metí como profesor y estuvimos haciendo varios viajes a Zacatecas y allá fue donde me enseñaron a hacer poda de fructificación. Pero ustedes sí pueden, bueno, falta la práctica.
Es como Mao, el gran líder chino, que aunque mató muchísimos chinos de hambre, cerca de 50, 60 millones, de todos modos decía que la práctica es el 80% de las cosas. El mismo Einstein, ¿sí? Ya ven lo que decía, que la práctica es lo que siempre debe de prevalecer. Igual ustedes quieren ser buenos ingenieros agrónomos, no hay nada como la práctica. Por eso es tan importante el regreso a clases presenciales ya. Ya. Aunque hay gente que opina distinto, no importa. Sale, Hugo, te encargo mucho que prendas la cámara, digo, la grabación. Sí, profe. Sale, nos vemos. Mañana, primero Dios, a las 7:30, por favor. Gracias. Profe. Hasta luego, profe. Vale, hasta luego. Hasta luego, profesor. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Nos vemos.